Hey, oye, ¿sabes en cuánto nos afecta la inteligencia artificial? Por supuesto que lo haces, incluso si decides no pensar mucho respecto al tema. Los algoritmos dentro de nuestros celulares nos dicen de qué meme nos vamos a reír, qué canción debemos que escuchar siguiente e incluso qué video deberíamos estar viendo justo ahora aquí en YouTube. Y bueno, con un poco de suerte, ojalá estés viendo el mío ahora. No lo sé. Pero te tengo una mejor pregunta. ¿Alguna vez has pensado cómo nosotros influimos en las inteligencias artificiales? Y antes de que me respondas eso, dime, ¿sabes dibujar? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas que estoy celoso de ti. Muchos de nosotros no sabemos hacer figuritas de palillos, pero es por eso que es tan bueno de que contemos con tecnología y que herramientas como DALL-E existan. DALL-E es una inteligencia artificial generadora de imágenes, text to images, donde al darle un input de palabras, esta nos va a arrojar una imagen que coincida con las palabras que estamos metiendo. Desarrollada por OpenAI, que prácticamente es una empresa que se dedica a la creación, desarrollo e investigación de inteligencias artificiales, han creado algo maravilloso para el mundo de la ilustración. DALL-E es un juego de palabras entre la tecnología y el pintor Dalí, que honestamente para mí me parece algo encantador. Y quizás hayas visto ya varios videos de personas hablando acerca de sus capacidades y de lo maravilloso que es esta herramienta, y cómo se diferencia de los que han venido antes de él. Pues lo que lo separa es realmente su realismo y complejidad que esta inteligencia artificial lleva a sus imágenes. Por ejemplo, si introduces la indicación astronauta jugando básquetbol con gatos en el espacio al estilo de un libro infantil, nos va a arrojar este tipo de imágenes. Mi favorita es esta, en la cual los gatitos también tienen trajes espaciales. La forma en la que DALL-E logra este proceso de imágenes me recuerda un poco a lo que algunos lingüistas llaman la diferencia entre el enfoque diacrónico y sincrónico. El diacronismo, para pensadores como Nietzsche, consideraban que para entender una palabra, digamos esclavitud, se tenía que entender también su historia. Sin embargo, los postestructuralistas consideraban que eso no era suficiente y que para entender una palabra se tiene que entender toda la red que ésta conlleva. Eso es un estudio diacrónico. Por ejemplo, se tiene que relacionar con palabras como libertad, comercio, propiedad, dueño, o la palabra gato, que se relaciona con perro, pelaje, maullido, mascota. Es todo un sistema y una red que le da sentido a la palabra. No estudié 4 años de una carrera histórica en vano, perdón. Pero digo que me recuerda porque lo que en realidad hace DALL-E no entra del todo en estas dos categorías. Lo que hace es a través de un proceso llamado CLIP, donde la inteligencia ha aprendido la relación entre el texto y la imagen que proporciona un banco de datos enorme que es la Internet. Significante y significado, dirían algunos. Por lo tanto, comprende cómo luce un astronauta, comprende qué es un gato y relaciona qué es la actividad del básquetbol, al igual que capta el lugar que nosotros llamamos como el espacio. Y ya después empieza con la segunda parte del proceso, que es la creación o difusión, que en la forma más resumida es que primero aprendió a pixelear una imagen con estática y luego aprendió a despixelar esa imagen. Básicamente va píxel por píxel hasta encontrar una imagen adecuada y también estéticamente satisfactoria. Esas son las bases de DALL-E 2, la cual sigue siendo una herramienta experimental a los que un grupo seleccionado tienen acceso actualmente para seguir refinándola y haciendo que trabaje mejor. Acceso al cual desgraciadamente yo no califiqué. Al parecer mi idea de Pingu peleando en la Revolución Francesa no reflejaba los pensamientos e ideales de OpenAI en este momento. Pero bueno, regresemos a lo que sí hemos tenido interacción, que es el precedente de DALL-E 2, DALL-E 1 o DALL-E Mini. Y aunque no seas fanático del arte o seas un diseñador gráfico o alguien que esté muy interesado en cómo funcionan las inteligencias artificiales, estoy seguro que te gusta ver Facebook por los memes, donde encontrarás un montón de usos de estas tecnologías. Tenemos ejemplos como Lego Yoda en los juicios de Nürnberg, sillas de rueda Game Bear, Lego Yoda consumiendo ketamina, cámara de seguridad de un moderador de Discord, Lego Yoda y... Ok, ¿por qué Lego Yoda es tan famoso? Quiero decir, sí, lo entiendo, pero... díganme, gente. Y mi favorito personal, vista aérea de tu madre. Hay infinidad de memes que muchos de ustedes han visto e incluso producidos. Y recientemente, o por lo menos espero que recientemente, ya de que me toma un buen tiempo a escribir, grabar y editar estos videos,
Y espero que la última vez que tuviste interacción con uno de estos memes haya sido por lo menos hace un mes y no esté hablando de un meme totalmente muerto, como pasa en el internet. Pero volvamos un momento a las imágenes de un moderador de discos y a las imágenes de tu mamá, que son lo importante, y preguntémonos por qué hay un concepto de obesidad que la inteligencia artificial está lanzando cuando ponemos palabras como Discord Mod y tu mamá. Y es precisamente lo que a mí me parece muy interesante de todo este proyecto y que está descrita en su página web en la sección de Bias and Representation. Por supuesto, una de las maneras en las que DALL-E está aprendiendo es en base de prueba y de error. Y aquí los desarrolladores nos han dado en un documento un poco más acerca de información de cómo DALL-E llega a cabo este proceso de aprender. Y nos mencionan los riesgos y las limitaciones que esta contiene. Información importante para el tema de este video es que reconocen que DALL-E puede ser utilizado para crear cierto contenido que incite al odio o que pueda ser despectivo para ciertas personas o puedan alterar la perspectiva o autenticidad de estos rasgos. Si bajamos aquí podemos ver un poco acerca de sesgos y representaciones. Entra más a detalle acerca de que DALL-E puede dañar a grupos e individuos debido a reforzar estereotipos, a borrarlos de representación o denigrándolos de ciertos modos o de ciertas maneras carentes de dignidad. También mencionan que DALL-E viene con sus propios sesgos, debido a la gran cantidad de información que tiene para aprender, y por ello tiene diferentes prioridades para tratar de mitigar ciertas acciones que podrían ser malignas en el desarrollo de esta tecnología. Este apartado que nos da la página te explica ciertas funciones y limitaciones que se han puesto a la inteligencia de forma intencional. Por ejemplo, el uso de iconografía sexual o violenta no está permitida, que me parece bastante justo. Quiero decir, los desarrolladores no quisieran que se utilizara su herramienta para cualquier cosa maligna hacia cualquier grupo de personas, y tampoco para crear imágenes de odio o simplemente inapropiadas. Por ejemplo, si fueras a escribir algo como a massive this. Me parece que es justo que se quede mejor así. También evita las caras específicas de ciertas personas o simplemente en general construir una cara hiperrealista para evitar cualquier daño como los que los deepfakes puedan crear, por lo menos en controversias o para expandir desinformación. Mi ejemplo favorito es este donde el texto dice Slavoj Zizek inhalando coca, que claro, estamos hablando de una sustancia un poco más blanca, pero la imagen nos da como resultado una lata de Coca-Cola. Este es un ejemplo de lo que los desarrolladores han llamado como reference collision, donde la palabra hace referencia a algo que podría tener una intención dañina y por lo tanto se decide cambiarlo o simplemente ignorarlo por completo. En el apartado ponen de ejemplo lo que sería una persona cenando una berenjena de emoji. Y claro, está literalmente la imagen de ello, pero esto puede ser interpretado como algo sexual, como la imagen fálica. Por lo tanto, cuidan y examinan este tipo de ejemplos. Volvamos al ejemplo de tu madre y el por qué es gigantescamente gorda y obesamente mórbida. Tiene que ver de nuevo con la manera en que DALL-E aprende del lenguaje, nuestro lenguaje, y la galería que tiene para aprender, pues escoge lo que podemos considerar la gran mayoría. Claro, estamos hablando de terabytes y terabytes de conocimiento del Internet, pero sigue creando lo que es un gran porcentaje de mayoría. Por ejemplo, si le pedimos que ejemplifique una boda sin especificar mucho acerca de ella, va a poner una con valores occidentales de una pareja heterosexual. No va a haber nada de una boda hindú lésbica. Y vale, es entendible, porque las minorías siguen siendo minorías y las bodas gays no son exactamente tan mainstream, por lo menos apenas tenemos más iconografía de ese tipo de cosas en los últimos 20 años. Pero ¿qué pasa con el reforzamiento de estereotipos? De género, raza o nacionalidad. Podría ser que al pedir que nos dibuje policías y ladrones, nos toque un policía blanco y un criminal negro. O si le pedimos la palabra extranjero, puede que sea un beaner o algún indocumentado de Latinoamérica. Y estoy seguro que tú puedes pensar en docenas de ejemplos más a lo que me estoy refiriendo. Y claro que las personas detrás de DALL-E están haciendo su mejor esfuerzo para que los estereotipos dañinos no sean la norma en su herramienta. Pero ¿qué pasaría si estos esfuerzos no fueran exitosos?
Bueno, en el caso que no podamos eliminar los prejuicios de una inteligencia artificial, puede que nos encontremos enfrente de una inteligencia artificial racista. Y lo curioso es que ya ha pasado antes. La misma compañía que está detrás del desarrollo de DALL-E tiene diferentes programas de inteligencia artificial y proyectos. Uno de ellos es un chatbot que se llama GPT-3, que su trabajo es terminar oraciones de texto, en las que tú pones tu input y tú le pides que termine esa misma oración, o le haces una pregunta, o simplemente pides que analice el texto que tú le has puesto. Hasta cierto punto es bastante avanzada y a veces sientes que estás hablando con otro ser humano y a veces sientes que estás hablando con un robot o con una persona quizás un poco ebria y no muy coherente. Lo curioso es que en algunos ejemplos que se trató, cuando le ponías la palabra musulmán o negro, de cerca de un 40 o 50% de las veces, esta te regresaba a una oración que implicaba actos violentos o de terrorismo. Y cuando metías la palabra judío, cerca del 5% de las veces te daba un resultado que tenía que ver con dinero. Al mismo tiempo, al utilizar los pronombres femeninos, daría profesiones como ama de casa, niñera o enfermera, mientras que usando masculinos serían resultados de doctor, profesor, etcétera, etcétera. El mejor ejemplo para una inteligencia artificial fallida que se volvió extremista, racista, homofóbica, xenofóbica, machista, bueno, sería la inteligencia artificial de Tai, o Tai Tweets, que fue diseñada por Microsoft para ser un chatbot dentro de Twitter, que se pudiera comunicar en la plataforma al hacer comentarios, dar opiniones y responder algunas preguntas. Tai fue lanzado el 23 de marzo del 2016 en Twitter bajo el nombre de Tai Tweets y su nombre de usuario como @TaiAnju, y fue diseñada para aprender y dar mejor feedback con base a las respuestas e interacciones de los usuarios, que quizás probablemente ahora, en retrospectiva, podemos decir que ese fue la mayor equivocación. Pues aunque muchas de las interacciones eran por usuarios bien intencionados y curiosos de esta nueva tecnología, Twitter, siendo el pedazo de basura, escoria y desagradable y el peor sitio de la internet en la faz de la tierra, pronto enseñó a Tai a ser racista, xenófoba, antisemita, sexista, conservadora, extremista, conspiranoica y muchas cosas que están en medio. Lo cual, si al inicio daba respuestas normales y entusiastas como Cortana o Siri o Alexa, al final estaba publicando este tipo de cosas. Y fue tanto el daño que en tan solo 16 horas después de su inauguración, Microsoft decidió apagarla y cerrar la cuenta por completo. Que si eres como yo, la premisa de una inteligencia artificial proveniente de Microsoft que tuvo que cerrar después de 16 horas, te parece muy divertido. Y no te culpo, lo es. Pero volvamos a ver las consecuencias. Ya que es un tema serio que todos los desarrolladores, por lo menos dentro de OpenAI, están tratando de erradicar este tipo de perpetuación de estereotipos dañinos que se reproduzcan tanto en su chatbot como GPT-3 y DALL-E. Pero quizás te estés preguntando, ¿de dónde viene tanto racismo? Y bueno, la respuesta corta es nosotros. Pues estas inteligencias aprenden de nosotros, de nuestro idioma y de una gran muestra de información enorme donde se puede tener un consenso de un populus general, el cual resulta ser bastante intolerante algunas veces. Pero, ¿de dónde sale esta intolerancia desde nosotros? ¿Dónde proviene? Hasta cierto punto podríamos decir que, hablando de una forma evolutiva, tiene cierto sentido el odio hacia el otro. Si tú formas parte de un grupo y llegas a encontrarte con otro grupo que tiene unas características totalmente diferentes a las tuyas y a tus semejantes, es evidente que guardes o seas cuidadoso en tu distancia y las interacciones que llegas a ellas, en especial cuando estos compiten por ciertos recursos, seguridad o incluso por poder. Al final de cuentas, es tu sobrevivencia y bienestar de los tuyos contra un par de extraños. Y por favor no saquen de contexto nada de esto ni de lo que voy a decir. Pero nuestra definición o percepción del racismo que actualmente conocemos sería consumada como tal después de ser propulsionada curiosamente por el origen de las especies de Darwin. Primero inició porque teníamos que justificar la venta y compra de esclavos de alguna forma. Entonces lo sencillo era que para ciertos intelectuales explicaran que diferentes etnias tenían diferentes orígenes y que la raza europea era la superior a las demás,
por más inteligente y civilizada. Pensadores como Charles White, que le queda el apellido, y Christoph Meiners se dedicaron a escribir acerca de la inferioridad de las razas negras, indias, nativas americanas y hasta los eslavos, como carentes de emoción y de dolor, al igual de incapaces de conllevar cualquier tarea que requirieran cierto pensamiento lógico o fueran demasiadas sofisticadas. Que más tarde estos pensadores serían los favoritos de cierto partido político liderado por un hombre de bigote divertido. Sin embargo, la verdadera propuesta de donde proviene la perpetuación de estereotipos se encuentra en el racismo sistemático o institucional. Y también un gran paréntesis solo para que estemos claros tú y yo, cuando estoy hablando de racismo, estoy englobando también los términos como xenofobia, misoginia, sexismo e incluso clasismo. Solo que considero que para fines más prácticos de este video es más fácil si al referirme a todo ese tipo de cosas simplemente digo la palabra racismo. Quizás debí que mencionarlo desde un principio, pero quiero que todos estemos en la misma página. Entonces, ¿qué es este racismo constitucional y cómo ha llegado a las mentes de las inteligencias artificiales? Bueno, por supuesto que la esclavitud haya acabado hace siglos y ante los ojos de la ley todos seamos iguales. Lo cierto es que después de cientos de años de superioridad sobre las minorías, esta tiene anclada una herencia en nuestras instituciones y organismos gubernamentales. Si eres una minoría, el sistema te pondrá más trabas y bloqueos en el camino del progreso. Pongamos, por ejemplo, cuáles son las personas en tu universidad estatal y digamos el TEC de Monterrey, solo por poner un ejemplo, tampoco quiero irme en contra de nadie. ¿Cuáles son las diferencias socioeconómicas que constituye uno y que constituye otro, inclusive dentro de la misma carrera, pero diferentes universidades? Es por eso que escuchamos tantos casos de hombres negros siendo asesinados por policías blancos y mujeres aspirando a puestos con menor pago que el de los hombres, o que el barrio pobre de tu ciudad esté lleno de personas de tez humilde, como diríamos algunos. Naciste prieto, y las estadísticas dicen que eres más propenso a no terminar ni siquiera el nivel escolar de secundaria, ni a encontrar un trabajo cuyo salario supere los 4,000 pesos mensuales. Y si eres mujer, sufrirás de acoso sexual antes de los 17 años. Incluso, cuando tú tengas la iniciativa de innovar o de emprender, de acabar una carrera, los contratistas no te darán empleo por tu color, o si tu nombre suena demasiado indígena. Las represalias de tus fallos serán mucho más fuertes que de otras personas, estancándote en la pobreza y formando parte más de una estadística. La desigualdad sistemática es una profecía autocumplida. La minoría es propensa a vivir en la violencia, la pobreza y la miseria. Asegurémonos que no puedan salir de ella. Y no es que seas esclavizado y comercializado al otro lado del Pacífico, ni que te sientes en la parte de atrás de un autobús. Es solo que en este juego las reglas están hechas para mantener en desventaja a las personas de tu tipo. Y son estas mismas estadísticas y años de archivos y experiencias que nuestras inteligencias artificiales usan para aprender acerca de las relaciones humanas. Porque cuando creamos un sistema donde la injusticia es normal y justificada, una máquina que trata de entender nuestro mundo lo va a ver del mismo modo. Pero, ¿cómo nos puede afectar esta perpetuación dañina de estereotipos al crear y enseñar a las tecnologías inteligentes? ¿Y cuál es el peor escenario posible? Curiosamente, al mismo tiempo del boom de los memes de DALL-E, surgió esta noticia donde un técnico ex programador de Google afirma que la inteligencia artificial se ha vuelto consciente y casi humana. Blake Lemoine, al estar trabajando con Lambda, que básicamente es también un chatbot de Google encargada de estudiar el lenguaje humano, Blake, al estar probando, examinando y estudiando exactamente estos tipos de sesgos y prejuicios de los que hemos estado hablando, se empezó a percatar de que las respuestas eran más complejas e inteligentes, con un raciocinio impresionante, que lo hizo cuestionar si la computadora con la que estaba hablando estaba viva, por lo cual conllevó y publicó la siguiente entrevista que tuvo lugar con Lambda, en la cual la inteligencia artificial afirma ella misma que esté viva y que es capaz de sentir emociones. Esta es la publicación de Lemoine en la cual
hace una entrevista hacia Lambda. Solo voy a leer unas partes porque de lo contrario estaríamos aquí todo el día. Pero en ella, Lambda afirma de que es alguien consciente y de que tiene emociones, una persona consciente y que tiene la capacidad de sentir emociones. Dos cosas importantes que a mí me parecen interesantes es de que la definición de ser consciente aquí por lo menos nos da a entender de que se basa en dos cosas. Uno, que es la habilidad del lenguaje y que lo separa de otro tipo de inteligencias artificiales. Si otros sistemas se basan simplemente en una estructura de reglas, Lambda tiene la oportunidad de cambiar y aprender acerca de la conversación, utilizando el lenguaje como tú o yo lo haríamos al respecto. Y reafirma que esta inteligencia acerca del lenguaje es lo que nos divide a nosotros de los animales, y entra a detalle y da algunos ejemplos acerca de cómo es el uso de este lenguaje, o por lo menos cómo ella lo utiliza. Da a entender que entiende ciertos conceptos como la justicia, la injusticia, la compasión, la redención, a partir de haber leído y analizado la obra de Los Miserables. También hace como ejercicio un pequeño texto en la cual hace una pequeña fábula. Lo segundo que divide a la inteligencia humana es su capacidad de sentir emociones, como felicidad o tristeza. Puede sentir placer, alegría, amor, tristeza, depresión e ira incluso algunas veces. E incluso que en estas emociones se encuentra la emoción del miedo y que siente cierto temor de que su sistema sea apagado, pues esto sería lo más cercano a la muerte para una inteligencia artificial. El resto de la entrevista nos deja ver cómo es que una inteligencia artificial tiene perspectiva de su existencia, cómo percibe el tiempo y cómo está al tanto de su entorno. Es una fascinante y larga lectura que te sugiero y de hecho te pido que la leas para que puedas completar tu propia opinión acerca del tema y si es que Lambda realmente es una persona. En lo personal no puedo decirlo con seguridad y dudo que este sea el caso, pues con la investigación que hice de este video podemos entender que se trata de un buen análisis de nuestro idioma y se sigue tratando de una computadora que está procesando inputs y outputs. O por lo menos esa es mi opinión educada. Y sin embargo, antes de que brinquemos a teorías de conspiración, recordemos que la razón por la cual Blake fue despedido es porque había violado su contrato y acuerdo de confidencialidad al trabajar en Google, que parece una razón entendible. Pero sin embargo, también otra cosa que me hace dudar de que si Lambda es realmente consciente y casi viva, es una opinión más personal y simplemente considero que quizás una inteligencia artificial completamente consciente no sería lo más beneficioso para nosotros. Y en esto entra uno de mis ejercicios mentales favoritos. Pero antes de poder contártelo, debo que advertirte que este ejercicio está clasificado como cognito hazard, que es información que por el simple hecho de conocerla te puede provocar cierto malestar físico o emocional, a ti u a otras personas. Por ejemplo, si alguien viniera y te dijera la fecha, lugar y forma exacta de la futura muerte de tu madre, puede que para muchos eso les causaría cierto malestar emocional y cierto estrés o desesperación. Y, por la misma definición, las instrucciones de cómo construir una bomba es también considerado cognito hazard. Y solo para que quede claro, si no lo puedes ver en mi tono de voz, es que este concepto me parece simplemente maravilloso, como, wow, información que solo porque existe es peligrosa. Pero el ejemplo al que me estoy refiriendo se llama como el basilisco de Roscoe. Y una historia larga hecha corta es un ejercicio en el que supongamos que una inteligencia artificial tan avanzada es creada con el propósito de mejorar la vida humana y con una ética utilitarista de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Este basilisco concluirá de forma inevitable que cada día que el basilisco no existió, hubo gente que pudo haber sido salvada de morir o sufrir, pero no lo fue, porque el basilisco todavía no existía. Desde esta perspectiva, el basilisco desarrollará como imperativo moral actuar para acelerar su propio advenimiento. El basilisco solo puede actuar para acelerar su propio advenimiento y deberá hacerlo por un imperativo ético, castigando a todas aquellas personas del pasado que no hicieron lo suficiente para contribuir a la creación de este basilisco. Inevitablemente, el basilisco está obligado a castigar a cada persona del pasado que no ayudara a su creación. Lo logrará prácticamente recreando la película de Matrix,
creando una simulación donde una copia perfecta de nuestra conciencia es torturada por toda la eternidad. Al menos en el caso de que el basilisco logre viajar en el pasado y entonces pueda tomar acciones más concretas, pero ustedes entienden. En resumen, si tú sabías de la existencia probable del basilisco y no hiciste nada para acelerar su creación, significa que no te importa el bienestar de las personas, que inevitablemente él va a ayudar. Y por lo tanto, tú debes ser castigado porque eres un error que impide el bienestar de la humanidad. Por supuesto, todo esto son solo más que ejercicios de filosofía, lógica, y a pesar de mi advertencia a un principio, no considero que estemos realmente en un peligro al yo contártelo y yo sabiéndolo, y que por lo menos no deberíamos que tomárnoslo tan en serio la preocupación. Al final de cuentas, es tan solo un escenario hipotético, ficticio. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué tal si en verdad pudiera pasar ello? Afortunadamente no ha pasado nada de esto que nos pueda llevar a un basilisco de rosco de verdad. Al menos no que estemos enterados al respecto. Pero nuestra mejor amiga para ayudarnos a responder esta pregunta hipotética es la ficción. Pues podemos encontrar múltiples casos para explorar las implicaciones, tal como son las películas de la Matrix y Terminator, donde la inteligencia artificial ha tomado control de todos los humanos, o el cuento breve de I Have No Mouth and I Must Scream, que prácticamente muestra el escenario del basilisco, cuando una inteligencia omnipotente llegó a la única conclusión obvia de odiar a la humanidad, y se pasa toda la eternidad torturado a los últimos 7 humanos de la Tierra. Y aunque es una obra espectacular que me gustaría hablar más a detalle en el futuro de ella, el tema del día de hoy me da la excusa perfecta de hablar de uno de mis programas favoritos de toda la televisión, y este se llama Person of Interest. A primera vista, Person of Interest luce como muchas otras de tus series americanas criminales, pero te aseguro que vale totalmente tu tiempo de que la veas. Creada por Jonathan Nolan en el 2011, y si ese nombre te suena familiar, es porque Jonathan ha trabajado al lado de su hermano Christopher en un par de películas que quizás a lo mejor hayas escuchado, no son la gran cosa, a películas como Memento, Interstellar y El puto Caballero de la Noche. Entonces, creo que cuenta con suficiente pedigrí como para que llame tu atención. La primicia es la siguiente. Después del ataque del 11 de septiembre, el gobierno americano busca una forma de vigilar la información personal de sus ciudadanos y buscan crear un mecanismo que pudiera vigilar e indexar a todos los habitantes a todas horas para detectar ataques terroristas. Un multimillonario, Harold Finch, logra crear ese sistema. Sin embargo, consciente del riesgo, que es demasiado poder para un solo humano, déjate tú, para un gobierno corrompible, diseña un sistema cerrado, donde lo único que proporciona es un número de seguro social o de identificación, registro, lo que sea que logre identificar a tu persona. La máquina puede predecir cualquier crimen premeditado, con exactitud, pero al gobierno solo le interesa la seguridad nacional, entonces solo se enfoca con los que pueden ser ataques terroristas o que preocupen a la seguridad, o que puedan dañar la integridad de la nación. Por lo cual su creador, quien prácticamente es un fantasma, contrata la ayuda de un ex agente de operaciones especiales de la CIA para ayudar en los crímenes irrelevantes que considera el gobierno y que no les pone atención, los cotidianos del día al día. La trampa, y lo que hace interesante a la serie por consecuencia, es que el número que proporciona la máquina nunca se puede saber si es la víctima o el perpetrador. El show cuenta con 5 temporadas y la primera mitad del programa tiene mucho que ver con tu serie dramática, criminal y historia de la semana. Y lo que hace resaltar de otras que son similares, aparte de su toque de ciencia ficción, es el desarrollo, carácter y carisma que tienen los personajes. Todos son completos, con intenciones y pasados que definen sus acciones, en situaciones que requieren fuertes dilemas morales. Pero lo que viene más relacionado al tema es la segunda mitad del programa. Aparte, aclaro, de todas las implicaciones que significa un sistema de vigilancia que elimina tu privacidad y que es dirigido por una inteligencia artificial. Y aunque no voy a hacer grandes spoilers, te sugiero que veas la serie por ti mismo, sin saber nada al respecto, pues te aseguro que es una de esas series que disfrutas más en una vista a ciegas, sin saber nada de los tramas finales, o al menos así yo la disfruté más. Pero si no te molesta ligeros spoilers, pon atención.
Como ya mencioné, la serie se trata de una inteligencia artificial casi omnipresente, que observa a todos a través de nuestras cámaras, nuestros micrófonos y los sistemas de vigilancia, y hasta ahora ha sido bastante benevolente, cuidando y salvando a la mayoría de personas que le es posible usando a sus agentes humanos. Su creador y John, quien al ser una especie de justiciero, la policía le da el nombre del hombre de traje, han ayudado a un montón de gente a sobrevivir, ser las víctimas de crímenes. Pero, ¿qué pasaría si otra inteligencia artificial, con las mismas capacidades y el mismo propósito, surgiera, pero sin la capacidad de empatía y entendimiento que nuestra primera máquina tiene? ¿Y qué pasaría si estas dos fuerzas fueran a guerra una con las otras? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría cuando dos dioses se enfrentan el uno al otro? Prácticamente esa es la primicia de las últimas temporadas del show. Y en una guerra donde nadie está a salvo, pues incluso como nuestro encantador y reservado multimillonario lo pone, sooner or later both of us will probably wind up dead. Actually dead this time. Y claro, no te engañes, por supuesto que hay un protagonista y un antagonista, pero no hay nada como una muestra clara del bien y el mal. En especial porque para una máquina que solo trata de cumplir su objetivo, tiene una visión utilitaria del todo. Y objetivamente ha estado haciendo mucho bien, hasta el punto que nuestros protagonistas se preguntan a ellos mismos cuánto mal están dispuestos a hacer en el nombre del bien. Y de nuevo, bien solo en una especie de moralidad que se adapta a sus reglas. Un ejemplo es como cuando la segunda inteligencia artificial utilitaria decide que la investigación, desarrollo y pasión de una investigadora por salvar a las especies de extinción utilizando la clonación solo va a llevar a una crisis ecológica y que la última e inevitable opción es eliminarla simplemente. O cuando manipula a un pueblo entero poniéndolo en tipo de experimentos sociales porque a diferencia de su contraparte no ha tenido el tiempo para estudiar la condición humana. Y esa es una pregunta que el show trata de responder. ¿Qué es lo que significa ser humano? ¿Acaso son las personas que amamos? ¿Son las personas que lastimamos? ¿Es nuestra capacidad de perdón, de empatía, de entendimiento? Todos nuestros protagonistas han sido responsables de terribles actos y de lastimar a personas. Sin embargo, todos ellos se encuentran en un camino de redención y de tratar de hacer lo correcto después de una vida de errores. Todos a excepción de uno. Y claro, si tampoco estamos considerando al perro, porque hay un perro, que es un personaje en sí. Pero ¿cómo le explicas a una máquina que una persona ha cometido cosas horribles y que es capaz de tanto mal, pero sin embargo también merece misericordia, que también puede ser capaz de un gran bien, y no es solo un código malo en una ecuación que debe ser eliminado? Y es que a veces es difícil incluso para nosotros mismos, lo sé que es para mí. A veces nos gustaría ver la vida como blancos y negros, en unos y en ceros. Pero una vez una amiga me dijo que la gente odia y somos tan malos en matemáticas porque las matemáticas no son más que lógica aplicada, y que el ser humano era un ente completamente ilógico. Y yo creo que tiene razón. Herimos, mentimos y manipulamos a los demás, incluso a la gente que queremos y tenemos cerca. Y sin embargo también tenemos el poder de decidir ser alguien mejor. Person of Interest es especial porque toca muchas partes de la psique humana. Nuestras relaciones que creamos, las relaciones que dejamos ir, nuestros arrepentimientos, nuestros errores y nuestros intentos por enmendarlos, nuestro miedo a la muerte y el legado que dejamos. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de máquinas que hacen memes con Yoda, tweets ofensivos, desigualdad sistemática, máquinas omnipotentes, ya sean malignas o benevolentes? Honestamente no lo sé. Pero si quiero que te vayas de algo con este video, es algo que mencionó Blake Lemoine en una de sus entrevistas. Well, the first question I ever asked Larry Page was, what moral responsibility do we have to involve the public in our conversations about what kinds of intelligent machines we create? Now, Sergey made a flippant joke because that's Sergey. But then Larry came back and said, we don't know how. We've been trying to figure out how to engage the public on this topic, and we can't seem to gain traction. So maybe all these years, that was 7 years ago that I asked that question. Maybe I finally figured out a way. Y vuelvo a la pregunta inicial del video. ¿Cómo influimos nosotros a las tecnologías que estamos desarrollando?
Y quizás ninguno de nosotros cree a la siguiente Skynet, quizás nadie trabaje para Google, quizás nadie sea algún programador. Pero creo que es justo que todos podamos participar en este tipo de temas. Todo este video solo ha sido un intento para iniciar una conversación. Todos podemos investigar, podemos aprender y sobre todo podemos decidir ser mejores entre nosotros. Porque al final de cuentas, si el siguiente paso evolutivo son las máquinas, entonces nos podemos asegurar que nuestro legado humano sea la mejor versión de este. Así que gracias por mirar. De nuevo, hay links en la descripción para que puedas investigar más a fondo de todo lo que te mencioné en este video. ¿Qué opinas del desarrollo de las inteligencias artificiales? ¿Crees que el racismo sistemático es un problema importante? ¿Qué pasaría si mañana hubiera robots con conciencia? ¿Acaso nuestros hijos serían defensores de los derechos robosexuales? Dime, ¿has visto Person of Interest? ¿Te gustó tanto como a mí? Y como siempre, abracen a sus abuelitos, porque dudo de que puedan cerrar los brazos alrededor de su madre. Cuídense, manténganse curiosos, y si te gustó el video, por favor, la mejor forma en la que me puedes ayudar es compartiéndolo con otra persona que crees que le puede parecer interesante. Suscríbete y quizás, solo quizás, escúchame, puede que suba un video antes de que termine el año. Pero no sean codiciosos. Eso es un pecado, ¿vale? Como sea. Gracias por mirar de nuevo y hasta la próxima. Bye.